Sí, estoy muy complacido de poder tener aquí en este sitio al oriente de la ciudad de Pereira al doctor Juan Carlos Grillo. Entre otros cargos fue presidente de la Fundación para el Desarrollo de Risaralda, pero acaba de producirse una noticia de mucho impacto para la ciudad y para la región. Y cuando digo región hablo de todo el eje cafetero, incluyendo el norte del valle, a raíz de la proximidad que hay de cumplirse la vigencia de la concesión a autopistas del café. A propósito de una carta que un muy numeroso grupo de dirigentes y de personalidades de Risaralda, Caldas, Quindío le han dirigido al presidente Gustavo Petro sobre el tema de autopistas del café, que como bien sabemos todos es protagonista por estos días fundamentado en la caída, en el derrumbe, en el colapso del puente El Alambrado, que tiene a Pereira en ciertos momentos totalmente congestionada en un sector muy importante del corredor vial de Cerritos. Hacemos una breve pausa y regresamos para hablar con Juan Carlos Grillo de este tema de autopistas del café, que muchas críticas ha despertado, y de otros que le tengo aquí en reserva para que la opinión pública de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda, pueda comprenderlos y mascullarlos de una manera más profunda. Muévete sin ruido y sin emisiones, con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira, el futuro es ahora. Doctor Juan Carlos Grillo Posada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, entre otras cosas porque estamos en Cafeto, un sitio muy agradable aquí al oriente de la ciudad, en el sector de Pinares. Cafeto es un sitio donde se especializaron en cafés especializados, es una redundancia muy bien traída, de los cabellos míos puede ser, pero lo que quiero significar con ello es que la ciudad se ha llenado de unos sitios muy agradables para hacer este tipo de entrevistas, y nos complace mucho tenerlo a usted aquí en este momento, doctor Juan Carlos Grillo Posada. No, Luis, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Tú sabes que yo siempre estoy a disposición. Muchísimas gracias. Mire, esta carta al presidente Gustavo Petro, formulando un análisis de la historia y el presente de la concesión a autopistas del café, que como lo mencioné hace un momento, está para el año 2024 el vencimiento de esa concesión. 2027. 2027. Esa es una comunicación, Luis, que resolvimos hacer entre varias personas que, digamos, ninguno tiene responsabilidades públicas, ni privadas, ni gremiales hoy en día, pero que ha intervenido en la vida económica, social y política de esta ciudad. Sentido de pertenencia. Con una honda preocupación, y nos hicimos acompañar o le manifestamos estas preocupaciones a dirigentes del Quindío y del Valle. Y la gente de Caldas, pues no tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, teníamos pues como prisa de que esto saliera, y se reunieron 70 firmantes de las mejores calidades. Allí hay ingenieros, empresarios, líderes cívicos, transportadores, en fin, finqueros, etc. Sí. Pues diciendo que hay que aprovechar el momento para hacerle una evaluación a la concesión, porque digamos que el hecho de la caída de ese puente lo que significa es muchas cosas que han sucedido allí y siguen sucediendo, que en realidad no han resuelto los problemas viales de la región, y que ya es una concesión que lleva muchos años, que es el momento y la oportunidad para evaluarla, para hacer una evaluación de qué es lo bueno, lo regular y lo malo, y pensar a partir de 2027 qué va a suceder. Regálame una pausa solamente para yo explicarle un poco a la audiencia de Puntos de Vista algunas de las personas que firman la carta. ¿Sí? Es que me parece trascendental hacer esa anotación. O sea, por Risaralda, un listado de más de una docena de personas. Aquí aparecen Luis Fernando Osa Arbeláez, el gerente de gerenciar la empresa constructora de vivienda, Juan Carlos Grillo Posada, el exalcalde Juan Guillermo Ángel Mejía, Javier Antonio Mejía, presidente de Cotelco, Felipe Arango Grillo de Teresita, exportadores de café, Juan Felipe Aristizábal Arango, Invercafé Cerritos, Luis Fernando Acosta Sanz,
director de Confamiliar Risaralda, Juan Diego Cifuentes, presidente de ACOPI Centro Occidente Risaralda, Mónica Ramírez Escobar, Agroindustria Caña de Azúcar, Turismo Ecológico, Jaime Alberto Garzón López, Agro y Bebidas SAS, Guillermo Botero Mejía, Diego Luis López, Aurelio Suárez Montoya, Juan Antonio Escobarosa, y después aparece un listado de ingenieros del departamento de Risaralda, encabezados por Ángel Osvaldo Zapata, Humberto García Arbeláez, Jorge Orlando Echeverry, bueno, y más adelante está en el listado, pero es larga la lista de ingenieros: Carlos Alfredo Coiba, Enrique Castrillón Trujillo, Javier Delgado Sepúlveda, todos muy conocidos, Alejandro Murillo Jaramillo, Jaime Alberto Ruiz Sanz de Movitierra, sí. Y por el Valle del Cauca, pues una lista bastante surtida, por cierto, por Quindío: Adriana Sofía Giraldo, Silvia Elena Fajardo, Ana, bueno, larga, es tan larga como la del departamento de Risaralda. Son 70 personas, ¿sí?, que hemos firmado eso. Vuelvo y te insisto, con algunas excepciones, personas que no tenemos ya ninguna responsabilidad ni gremial, ni privada, ni pública, pero que hemos intervenido en la vida social. Ni política, inclusive. Ni política, ¿no? Es más, no hay políticos ahí. No hay políticos ahí. Escogimos que no hubiera políticos para que no digan que adrede. Estamos... Sí, eso fue adrede. Para que no resuelvan que es que estamos aquí promoviendo uno u otro candidato, que tenemos una agenda oculta. No, no, no. Tenemos una preocupación por lo que le está sucediendo a la ciudad. Entonces es momento de que se evalúe eso, los pros y los contras, y que pensemos qué va a suceder después de 2027. Que no nos traigan la sorpresa de que se prorrogó la concesión, como ya lo han hecho tantas veces. Eso tiene 27 otros CIEs, varios laudos arbitrales. Eso es lo que usted le dice acá al presidente. Etcétera. Y en realidad eso se volvió, esa concesión se convirtió ya en un tomador neto de renta. Y eso no es justo con la región. Hay obras que no se hicieron, que estaban contempladas desde el principio, como la variante sur en Pereira. La autopista tiene 11 kilómetros de las calles de Pereira y Dos Quebradas dentro de su recorrido. Luego al final le entregaron esa carretera del Alambrado donde se cayó el puente, a la que le han hecho un mantenimiento ahí, que es una fuente inmensa de recursos. En fin, hay muchas cosas que valorar. No es una pelea política ni contra, no, es la defensa de Pereira. ¿Y por qué lo hicimos, Luis? Que tal vez es más relevante a mi juicio que la carta. Lo hicimos por... Pero me regala un paréntesis allí, por favor, sí, para hacer énfasis sobre una expresión que usted acaba de hacer. Es una defensa de Pereira. Sí. O sea, no hay otros sectores de opinión, de grupos de interés que defiendan a Pereira. ¿Tuvieron que salir ustedes? Sí, Luis. ¿En serio? Es que es muy triste la orfandad en que está Pereira y Risaralda. Ajá. Por parte de la dirigencia política, la dirigencia gremial, la dirigencia económica y la dirigencia empresarial y cívica. Es muy lamentable, con la caída de este puente empezamos a observar, bueno, el alcalde de Pereira no ha dicho ni mu, el gobernador de Risaralda me da pena, no ha dicho ni mu, no he visto a ningún candidato, ni a la gobernación, ni a la alcaldía, ni a la gobernación de Risaralda, ni a la alcaldía de Pereira, hacer ningún pronunciamiento sobre esto. Las cámaras de comercio de Armenia, Cartago, Caicedonia, otro par del Valle, le mandaron una comunicación al ministro de Transporte, si no recuerdo mal, hablándole del tema, de los perjuicios que la caída de ese puente trae, del traslado del tránsito y cómo afecta al corredor vial. La Cámara de Pereira y Dos Quebradas brillaron por su ausencia. No son firmantes de ello. Luego el Comité Intergremial de Risaralda participa en un comunicado que hacen los comités empresariales del Quindío, del Valle, de Caldas, de Risaralda, y hablan de todo menos del puente, menos de la concesión de autopistas de café. También es sabido que alguno o alguna dirigente gremial ha llamado a sus colegas a decirles que hay que ayudarle a autopistas. ¿Cómo así? Hay que ayudarles a Pereira. A mí me da pena, pues. Entonces, viendo todo esto, pues conversamos unas personas, venga, es que no hay quien defienda a Pereira. Esa es la pregunta. Es que sí. Pereira está huérfana. Es que esto no es, o sea,
uno no ve que aquí nadie hable de eso. Entonces nos sentamos a analizar el tema, miramos los números de la concesión, con juicio, revisamos los otros SIS. Sí, eso veo acá. Nos tomamos más de un mes haciendo esto, revisamos digamos, los balances de la concesión. O sea, usted se cayó el puente del alambrado y ustedes comenzaron a estudiar. Sí, nos pusieron a Estoy estudiar. viendo mucho dato acá. Están hablando que en el año 1997 se entregaron en concesión cerca de 190 kilómetros para su rehabilitación y construcción en doble calzada que conectan Armenia con Pereira y Manizales. En el 2022 llevaba ya 26 años, 26 otros CIES, 7 contratos adicionales, 3 modificaciones, Perdón, te interrumpo, varias y me dijo el delegado de Invías en una reunión que nos citaron a Circasia, que fue la cosa más exótica que yo haya asistido en mi vida, que cuando le dije eso me dijo que iban 28 otros CIES. Y a mí me llamó mucho la atención una cosa, nosotros nos llamaron los señores de Armenia a decirnos que había citado una reunión en Circasia que queríamos ir, porque ya los habíamos llamado previamente a decirles que estábamos viendo que estaban interesados. Entonces nos imaginamos que allí iba a llegar el gerente de la concesión, iba a llegar un delegado importante de la Agencia Nacional de Infraestructura, iba a estar el gobernador del Quindío, algún delegado de Pereira. Llegamos allá, una reunión lánguida, donde había un señor, dizque el gerente de la concesión en la ANI, una periodista o delegada social de la ANI, por Autopistas del Café estaba la jefe de prensa, de comunicaciones, y más nadie. A mí me pareció una falta de respeto. Y el secretario de Obras del Quindío. Y empezaron a hablar como si no existiera un problema. Como si no existiera un problema, Luis. Como si no se hubiera caído el puente. Sí, no sabemos por qué se cayó, ni sabemos cuánto vale reemplazarlo. Y estamos mirando, y el ejército no tiene un puente que tenga la luz de eso. Entonces yo me imaginé. 106 metros de luz. Perdóname, entonces hay una guerra con Ecuador, pues con Venezuela mañana, y llega el comandante de las tropas colombianas, tiene que cruzar el Orinoco y no tengo un puente con la luz para cruzar el Orinoco, se acabó la guerra. Entonces, ¿cómo así que el ejército de Colombia no tiene un puente que tenga la luz para poner ahí mientras tanto? En fin, un mundo de excusas y cosas. Hasta pues dije, bueno, este señor que está aquí hablando, ¿para quién trabaja? ¿Trabaja para la ANI o trabaja para la concesión? ¿Esto qué está pasando aquí? Digamos que eso es una cosa anecdótica, pues, para demostrar cómo han querido bajarle el perfil a una cosa que es un problema, que tiene dimensiones nacionales, que tiene en vilo la economía de este país por el aumento en costos, que tiene en calzas prietas la economía de Pereira, que Pereira está bloqueada, como alguien dice, Pereira es una ciudad rodeada de peajes. Afectando la competitividad de la ciudad. Afectándola más aún. La competitividad, sí, señor. Yo no he ido a Cerritos en estos días, pero me dicen que ir allá, pues que es más fácil que ir en avión, pues, básicamente el helicóptero. No, y nadie habla de eso, y entonces salen a decir algunos dirigentes que hay que ayudarle a autopistas. Perdón, no señor, hay que ayudarle a Pereira, me da pena. Entonces hicimos un análisis de esto, y con toda la desprevención, sin ánimo de nada, simplemente como pereiranos que somos y preocupados, hombre, hagámosle una evaluación a esto, señor presidente, esto se vence en el 2027, hagamos pues, vamos a seguir haciendo concesiones, no tengo problema. Quiero pedirle al economista Juan Carlos Grillo Posada que me dé una pausa para un compromiso y regresamos porque vamos a entrar como en la Biblia. A saber, como decía Santo Tomás, que hasta el no ver, no creer y hay que meter el dedo en la llaga. En un momentito. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Regresamos con el economista y expresidente de la Fundación para el Desarrollo de Risaralda, presidente de la Previsora Seguros en Bogotá, ocupado importantes cargos públicos, ahora está ya muy dedicado a su oficio de economista y a estos temas de pereiranidad que tanto están impactando por estos días, por fortuna. Entrando ya en, como los cafeteros, al grano, ¿cierto? Concretamente, ¿qué le están pidiendo ustedes al presidente? Y veo aquí la palabra que están pidiendo una investigación. Claro, no, que se hagan las investigaciones que hay que hacerse, pero que se haga una evaluación de la concesión, que se evalúe cuáles son los pros y los contras, qué se ha hecho y qué no se ha hecho, qué se ha dejado de hacer,
y que decidamos después de 2027 qué va a suceder, si vamos a tener una concesión, si vamos a tener un esquema público-privado, si vamos a tener un esquema como el del Samán, qué vamos a hacer, porque lo que no resiste esta región, ni nosotros entenderíamos y nos opondríamos radicalmente es a que se le prorrogue la concesión a los señores de Autopistas del Café en una oficina sin que haya habido una discusión previa. No. Como esa concesión ya es tan antigua, es que es de las primeras que hubo, que la han ido modernizando con otros SIS, pues que evaluemos eso, se termine, en el 2027 se termine y hagamos otro modelo, cualquiera que él sea, privado, público-privado, de gestión de la región, lo que sea, pero otra cosa. Una pausa para la despedida del programa con una pregunta muy directa en relación con el concesionario de Autopistas del Café. ¿Te imaginas un aeropuerto cerca de lo mejor de la región? En 15 minutos estás en el Bioparque Ucumarí. En 1 hora te enamoras de Salento. En 65 minutos te diviertes en el Parque del Café. Aeropuerto Internacional Matecaña, cerca de todos tus destinos. En la carta, doctor Juan Carlos Grillo Posada, ustedes le envían copia a William Camargo, ministro del Transporte, a Jonathan Bernal, presidente de la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, y al doctor Mauricio Osa, presidente de Odinsa S.A. ¿Por qué a Odinsa concretamente? Porque es el dueño De la concesión. Claro, el dueño de la concesión es Odinsa. Es el concesionario. No, el dueño del concesionario es Odinsa, entonces hay que Odinsa. hablar con el dueño. ¿Qué debería hacer Odinsa? Pues no sé, tiene que atender esa carta, revisar muy bien cuál ha sido su posición y prepararse para la evaluación que la sociedad civil de esta región le está pidiendo al gobierno y hacerla. Es que esto es desprevenido, esto no es contra nadie, ni para mortificar a nadie, no. Es para defender los intereses de Pereira y de sus ciudadanos y que hagamos una evaluación con todos los que están involucrados, los 2,5 millones de habitantes de esta región o sus representantes, con el gobierno y con el dueño de la concesión. Y saber para dónde va este. Y entonces hagamos una evaluación y acordar con el gobierno y la sociedad de esta región qué tipo de concesión vamos a tener después de 2027. Eso es todo. Cuando usted dice acordar con la sociedad de esta región, ¿sí hay con quién? Pues es que aquí hay ciudadanos. ¿Se habrán pellizcado ya? No, es que ya nos pellizcamos, es que aquí hay ciudadanos, Luis, perdóneme. Cuando a nosotros nadie nos ha quitado nuestro derecho a participar, ni se lo hemos delegado a nadie tampoco. Aquí había unas instituciones que operaban. Cuando yo llegué a la Fundación para el Desarrollo de Risaralda, a mí me invitaban a veces al Intergremial y allá se hablaban de los problemas de Pereira. Pareciera que ya no. Entonces, como ellos no están haciendo, pues entonces ese espacio lo estamos ocupando personas que hemos ejercido liderazgo y que tenemos toda la disposición para representar a nuestra ciudad y a nuestra región. La pregunta es concreta. El doctor Mauricio Osa, presidente de Odinsa S.A., es el director responsable por ser el dueño de la concesión. No, nosotros no estamos buscando responsables. No. Lo que pasa es que él es el representante No, legal. es el responsable de responder la carta. No, la carta la responde el gobierno. ¿Y cómo la responde el gobierno? Sí, pero usted le manda copia a Mauricio Claro, Osa. para que se entere. Es que nosotros no hacemos nada por detrás ni al escondido de nadie. No es para que se entere. Ajá. Lo estamos notificando. Ajá. ¿Por qué? Porque él es el representante del dueño de la concesión. Pero si usted me notifica a mí, yo debo darle una respuesta. Yo ¿Qué no sé. respuesta espera usted? No, ¿Qué respuesta esperaría usted de Mauricio Osa? Ese es a mí esto no es un tema entre nosotros y Mauricio Osa. Perdóname, Luis, no lo pongas en eso. Ajá. Este es un tema entre Pereira Sí. y el gobierno nacional, que Sí. es el dueño de la carretera. Ah, sí. ¿No es cierto? Las vías son Y nacionales. entonces, como ciudadanos, habitantes de esta zona, le estamos pidiendo al gobierno que haga una evaluación. Y claro, por supuesto, le tenemos que notificar al dueño de la concesión, pero no estamos haciendo una pelea, ni esto es personal, ni hay que personalizarlo, Juan Carlos Grillo, Juan Guillermo Ángel o cualquiera de esos firmantes De los que están firmando con el acá. señor Osa. No, le estamos es como notificando y contando. Bueno, y si no hay respuesta de ninguno, ni del presidente, ni del ministro, ni de Odinsa, ni de la sociedad pereirana, si no hay respuesta, porque el país se acostumbró a eso, a que nunca pasa nada, como en la yo justicia. no sé, yo espero que sí haya respuesta y si no la hay, pues ese día veremos. Ese día veremos. Estaremos pendientes de ese día y aquí hemos de tener nuevamente a personas como
Juan Carlos Grillo Posada, a Guillermo Botero Mejía. ¿Usted vio la entrevista de Guillermo Botero? Me estaba comentando Hombre, ahora. Luis, sí, me gustó mucho. ¿Sí? ¿Quiere que hablemos sobre el impacto de lo que dijo Guillermo Botero Sí, Mejía? claro. ¿De verdad? Sí. Entonces hagamos un segundo programa para que mucho no gusto. quede tan largo este programa. Vamos enseguida con con el doctor Juan Carlos Grillo Posada para que mañana escuchemos y veamos las expresiones y las declaraciones de Juan Carlos Grillo sobre lo que Guillermo Botero dijo de nuestra sociedad, porque ahí hay una lectura escondida, sin duda alguna. No, es muy evidente. ¿Es muy evidente? Sí. Bueno, yo digo que es escondida porque él no lo dice de manera... Es un mensaje subliminal, pero no escondido. pero no me lo adelante todavía. Gracias a la audiencia de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión, por aceptar llegar hasta ustedes. Síganos en las redes sociales, suscríbanse al canal de YouTube, que es por donde se ve este programa. También se ve en Facebook y esperamos que en las redes sociales estén con nosotros. Hasta una próxima oportunidad, quiero decir mañana cuando veamos la otra entrevista con Juan Carlos Grillo.